Bueno, como les decía, en la clase del día de hoy lo que vamos a trabajar es en relación a las perspectivas teóricas sobre la política exterior argentina y vamos a empezar a trabajar esto de los vaivenes de la política exterior argentina. Pero antes que nada quería que hagamos un breve repaso, una puesta en común sobre esta actividad que tuvieron que realizar en la casa, o sea, a partir de la lectura del artículo de Juan Pablo Laporte, que se titula La interdependencia hegemónica, que fue publicado en el diario Perfil. Les pedía que expliquen a qué se refiere el autor con interdependencia hegemónica, ¿no? Yo les traía esta definición sobre los estudios internacionales que hace este autor, teniendo en cuenta que cuando en la clase pasada hicimos la actividad del menti.com, esa la de elegir una palabra clave, la palabra que más sobresalía y la que más había sido repetida tanto en los estudiantes de la mañana como en los estudiantes de la tarde era relaciones, o sea, relaciones era la palabra que más salía. Entonces a mí me pareció interesante esta propuesta del aporte que dice justamente que los estudios internacionales son una disciplina construida de manera multidisciplinar que estudia el relacionamiento, y de ahí esta idea de relaciones, de todas las dimensiones humanas atravesadas por la estatalidad, que trascienden las fronteras del Estado en una relación de interdependencia hegemónica. El doctor Juan Pablo Laporte es profesor de la UBA, de la carrera de justamente de ciencias políticas, en la materia específicamente de política exterior argentina, y tiene un desarrollo bastante interesante, teórico, y esta idea, la de la interdependencia hegemónica, me pareció interesante para discutirla y conversarla con ustedes. Sí, Lucio. Sí, yo le puse que en el trabajo, ¿no? Sí, Es la interrelación. ¿Me escucha? sí, se escucha bien. 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 Es la interrelación de los factores internos y externos en dimensiones sociopolíticas, coalicionales, económicas e ideológicas, cohesionadas de manera sistémica a través del Estado, que permiten la preponderancia asimétrica con eje en un actor estatal o grupo de actores estatales del sistema internacional por sobre el resto de los actores. Bien, bien. Ahí me parece, ¿no?, súper importante entender esto, ¿no?, de la idea de interrelación y de entender esto de que él plantea, bueno, esta interrelación se da entre factores internos, factores externos, actores internos, actores externos, pero también en distintos niveles, ¿no? O sea, sociopolíticos, económicos, culturales. Y justamente cuando habla de esto de la preponderancia, hay uno que quizás sobresalen sobre otros y esta preponderancia, no sé si alguien más contestó esto, que quiere aportar algo en relación a esta pregunta. Perdón, profe. Sí. Sí, también que lo que él en el artículo relaciona, digamos, cómo la Argentina se posicionaría en relación a China. O sea, qué es lo que tenemos a favor, qué es lo que tenemos en contra, y que fundamentalmente en qué podemos ser complementarios, porque obviamente en proporción 6 millones de habitantes contra nosotros que somos 48, es como que somos muy pocos, digamos, no le movemos el perímetro a China. Claro, pero justamente él plantea, ¿no? ¿Y en qué punto encontramos esa interdependencia de alguna manera? Va a ser hegemónica, obviamente. Y entonces ahí les preguntaba esta mañana, les pregunto también a ustedes, si ustedes habían visto en alguna materia de la carrera el concepto de hegemonía de Gramsci. Seguramente en alguna materia lo deben haber leído, deben haber hablado sobre eso. ¿Alguien más quiere comentar algo en relación a esta actividad de qué entendieron ustedes por interdependencia hegemónica? Bueno, parece que no tienen muchas ganas de hablar hoy, bueno, no importa. Pero ahí con lo que aportaba Lucio nos sirve de alguna manera para pensar, ¿no?,
esta idea que surge a partir de una concepción, ¿no?, de los estudios internacionales. Y lo que en realidad, o sea, ¿por qué de alguna manera yo les traía esto? Porque la idea también de esta clase es que empecemos de alguna manera a conceptualizar qué es la política exterior y también entendiendo que han habido a lo largo también del desarrollo y de la evolución, ¿no?, que se le puede dar a la política exterior distintas conceptualizaciones en torno a lo que es política exterior y eso lo vamos a ver ahora. No va a ser lo mismo, por ejemplo, un concepto traído desde la teoría idealista, desde la teoría realista, que un concepto, por ejemplo, desde la autonomía, desde el autonomismo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase y vamos a ir viendo cuáles son las características que desarrolla, digamos, cada teoría en relación a las herramientas interpretativas que nos pueden aportar para entender mejor de qué hablamos cuando hablamos de política exterior, ¿no? Entonces, algunas de las definiciones que yo les traigo son estas. Voy a pasar de diapositiva. Algunas definiciones sobre la política exterior. Les pido que las lean si quieren, si alguien quiere leerlas en voz alta, si no las leen en voz baja, cada uno las lee, y conversemos sobre qué les parecen estas dos primeras. Ahí les advierto que esta de Carlans yo me confundí y puse 2020, pero es del 2002. ¿Qué le encuentran a estas definiciones como crítica o qué les parece positivo, qué creen que falta? Primero vayamos con estas dos definiciones, la de Hills y la de Carlans, y después avanzamos en otras dos. Lean las 2 segunditos para leerla y seguimos. Bueno, vamos con la primera. Dice, la suma de relaciones exteriores llevadas a cabo por un actor independiente, usualmente un Estado en las relaciones internacionales. ¿Qué les parece esa definición o qué entienden? ¿Qué estaría faltando? ¿O les parece que es correcto? Yo lo que por ahí observo en esta definición es que, ¿se acuerdan la clase anterior? Hablamos que los actores de la política exterior no eran solamente los estados, o sea, hay otros actores que también interactúan, por así decirlo, en la política exterior. Por ejemplo, actores no estatales, habíamos hablado, por ejemplo, las entidades financieras, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos supraestatales. Sí, Lucio. Pero ahí dice usualmente un Estado. Uh-huh. O sea, te deja en claro que puede no ser un Estado. Por eso que yo la estaba estudiando cuando usted hablaba y ahí dice usualmente. O sea, puede no ser un Estado. Pero ¿sabe qué es lo que yo entiendo que ahí falta? Es todo lo que decíamos recién. Es muy acotado, digamos, no dice qué tipo, dice relaciones exteriores, pero cómo son esas relaciones, son positivas, son de trato comercial, científica, esas cosas no están. Estaría muy acotado. Claro, que por ejemplo esas las desarrolla un poco más Laporte en su conceptualización, porque él como que entiende estas relaciones en términos más amplios, ¿no? O sea, sociopolíticas, económicas, culturales, o sea, variadas relaciones. Sigamos a la siguiente, la de Carlans. Dice, todas aquellas acciones que expresadas en términos de objetivos claros, compromisos y o directivas
perseguidas por los representantes del gobierno actuando en representación de sus comunidades soberanas, están dirigidas a objetivos, condiciones y actores gubernamentales y no gubernamentales a los que quieren afectar y se encuentran más allá de su legitimidad territorial. Esta es como más compleja, o sea, muy larga la definición para mi gusto, una oración muy, cuando ya las oraciones son muy largas, por ahí uno se empieza a perder en lo que quieren decir, pero sí trae algunas cosas interesantes. No sé, Lucio, ¿qué querías decir ahí en relación a esto? Como dice, su comunidad de soberana ya lo está circunscribiendo a Estado. O sea, si bien es cierto, es amplio en sus relaciones, pero como dice comunidad soberana, lo único que tiene comunidad soberana, por ejemplo, los que son de la Cruz Roja no tienen una comunidad soberana. Son un organismo que tiene presencia, que tiene relación y todo, pero no tienen una comunidad, o sea, no tienen el concepto de soberanía. Bien, y esta primera idea, ¿no? Que dice en términos de objetivos claros, o sea, eh, ya damos por hecho que la política exterior, para hacer política exterior, tiene que tener objetivos claros, cuando en realidad la historia nos demuestra y las distintas, y el análisis este más sociohistórico que nos presenta Rapoport, nos evidencia que en algunos momentos los objetivos no han sido muy claros en la política exterior y eso también ha derivado en consecuencias más complejas para el desarrollo de la política exterior en nuestro país, ¿no? Y otra cosa que a mí me llamaba la atención de esta definición es acá abajo cuando dice a los que quieren afectar. Esta palabra, el afectar, ¿cómo se interpretará también, no? Porque el afectar quizás puede tener una connotación negativa o quizás él la planteó con una connotación más neutral, pero a mí me sonaba esto, ¿no? Se va a afectar. Bueno, ¿de qué manera se lo hará? Eso habría Como que que... está como Sí, que es un condicionante, digamos, un condicionante de permanencia en cuanto no solamente a la legitimidad territorial, sino a cualquier otro objetivo, digamos, que vaya encaminado hacia el bien común dentro de la comunidad territorial, desde la comunidad territorial. Creo que yo lo entiendo así. sí, 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 puede ser en ese sentido. Me parece interesante ahí el aporte de Liliana, porque justamente, a ver, plantea esta, y la idea de los condicionantes la vamos a ver así como muy patente en todo lo que el estudio que hagamos de política exterior argentina y va a ser ahí bastante claro. Sigamos, veamos las otras definiciones. Esta es una de Laffer y la última de Roberto Russell. La de Laffer dice, el objetivo de la política exterior es traducir necesidades internas en posibilidades externas para ampliar el poder de control de una sociedad sobre su destino. Esta está interesante, es una definición cortita, pero ¿qué será, no, esto de ampliar el poder de control de una sociedad sobre su destino? ¿Qué se les ocurre? Sí, Lucio. Yo creo que sí, no, porque si ya estamos hablando de que va a haber un control de una sociedad, ya estamos medio llevándonos a lo estatal, volviendo con lo que ya venimos charlando, digamos. Ajá, o sea, que vos decís ahí que se llevaría solamente al plano de lo estatal. No entendí bien. Sí, bien, bien. Claro, claro, porque como habla del poder de control de una sociedad. Claro, claro, claro. Sí, pero a mí lo de esta definición lo que me gusta y me parece interesante es esta, digamos, interrelación que hace entre necesidades internas y posibilidades externas, ¿no? O sea, de qué manera se logran conjugar estas dos cuestiones, lo que se necesita internamente y lo que es posible hacer en el ámbito de la política exterior y en qué lugar también se encuentra nuestro país y cuáles son sus posibilidades. Que esto vamos a ir viendo cómo lo han ido. Sí. Una proyección de progreso, digamos, de beneficios. Tal cual, no sé si ustedes se acuerdan que en la primera clase yo les decía, o sea, siempre tengamos en cuenta para estudiar, para analizar la política exterior, qué características adquieren los distintos momentos históricos este triángulo conformado por un lado por inserción, autonomía o desarrollo.
de qué manera podemos caracterizar, digamos, la política exterior en distintos momentos históricos, analizando estas tres cuestiones: inserción, autonomía, desarrollo. Vamos a ir viendo justamente que en distintos momentos históricos esto varía, y que justamente lo que algunos autores plantean es que es necesario un equilibrio de estos tres elementos para tener de alguna manera una política exterior, no sé si plantearlo como exitosa, pero que de alguna manera apunte a ese desarrollo, a esa inserción en el plano internacional, pero que también implique autonomía. ¿Esto qué significa? Que no seamos un país totalmente dependiente de una metrópoli o de una potencia hegemónica, y que nuestro país pueda decidir, definir autónomamente su política exterior también, ¿no? Finalmente, esta definición de Russell, ¿alguien la quiere leer? Que no sean Lucio y Liliana, a ver, que participe otra persona. A ver, somos varios. Si alguien quiere leer, bueno, si no quiere leer nadie, lee Lucio. Bueno, el área particular de la acción política gubernamental, ya que abarca tres dimensiones analíticamente separables: político-diplomática, militar estratégica y económica, y que se proyecta al ámbito exterior frente a una amplia gama de actores e instituciones gubernamentales o no gubernamentales, tanto en el plano bilateral como multilateral. De las definiciones que estuvimos leyendo, quizás a mí la que más me convenció, la que me pareció como más completa, de alguna manera, sí, que abarca todas las cuestiones que estuvimos conversando, es esta, la de Russell, porque primero habla de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, habla de plano bilateral, y si bien dice que abarca tres dimensiones analíticas separables, político-diplomática, militar estratégica, económica, creo que dentro de esas grandes áreas podemos encontrar subtemas o subáreas, que también es interesante esto, ¿no? Pensarlo. Sí, Lucio. Pero, como dice acción política gubernamental, estás reduciéndola, que son solo los estados. Claro, pero abajo dicen los estados en interacción con otros actores e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Pensemos, ¿no? Que, a ver, ya vamos a ver que cuando hablamos de política exterior, estamos hablando de política pública. Y quien está en condiciones de generar política pública, de hacer política pública, es el Estado, independientemente de que ese Estado interactúe con otros estados o interactúe con otros tipos de actores, ¿no? Pero en sí, por ejemplo, no podríamos estudiar la política, no sé, exterior, por ejemplo, que haga en nuestro país, no sé, el campo, por ejemplo, porque nos estaríamos saliendo de la órbita estatal. O sea, sí podríamos estudiar, por ejemplo, la interrelación entre el Estado con el sector, con el campo, que íbamos a ver que por qué se los menciono, porque en realidad el modelo agroexportador en nuestro país ha sido el que se ha sostenido desde los tiempos, no sé, de la colonia, fortalecido terriblemente durante el proceso de conformación de los del Estado Nacional, y que hasta nuestros días se sostiene, ¿no? Como el modelo económico preponderante y hegemónico. Entonces, en ese sentido, se los planteo, que ya lo vamos a ir viendo después. Pero por ese motivo me parecía interesante esta definición que trae este autor, que es Roberto Russell. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí, o sigo avanzando? Avanzo entonces. Como les decía recién, la política exterior va a ser también una política pública, y ustedes ahora están cursando en tercer año también una materia que es política pública, y que me gustaría quizás en algún momento, o sea, cuando ya se avance un poquito más en el estudio de esa materia, cuando ustedes avancen un poco más en el estudio, que podamos ver de alguna manera si estos momentos que se plantean al analizar, al estudiar una política pública, el momento, digamos, de conformación, tanto en el diseño, la ejecución, o los momentos posteriores, monitoreo, evaluación, se los puede
aplicar a una política pública de la política exterior en concreto. Y ahí tengamos en cuenta lo que les planteaba hace rato, o sea, toda política estatal implica que el Estado tome posición frente a alguna determinada cuestión o frente a un problema social o a alguna cuestión en particular. Y esto necesariamente va a estar sujeto a disputas, ¿no? Disputas de tipo políticas, porque al ser una política pública también entra en el área o en este terreno propio de la arena política de tensiones, ¿no? Entonces, ahí me parece interesante pensar en la política exterior como una política pública para poder también identificar distintos momentos, tanto en el diseño, la ejecución, el monitoreo, la evaluación de la política. Entonces, pensando, como les decía, ¿no? Hace rato, teniendo en cuenta este triángulo de desarrollo, inserción, autonomía, analizar una política pública va a implicar, por un lado, el valor que puede llegar a tener una política pública, por un lado, ¿no? Apuntando al desarrollo, a esta idea de la inserción en el mundo, de la inserción internacional. Entonces, en este sentido, va a ser interesante lo que nos pueda llegar a aportar para el análisis de la política exterior argentina una materia como políticas públicas, ¿no? Entonces ahí, por ahí les pido que si en algún momento, yo no sé en qué instancia están en esta materia, pero si en algún momento ustedes logran entender logran ver esta cuestión de los momentos, diseño, ejecución, monitoreo, evaluación, lo traigan a colación a la clase de política exterior para que podamos conversar. Sí. Ayer justo estábamos en política pública, en la materia política pública que nosotros tenemos, y sí, pero estamos todavía en la primera parte del desarrollo de qué es una política pública, qué es política, cuáles son los actores, los funcionarios, los empleados estatales, esas cosas. Pero yo le hice una pregunta al profesor porque yo le preguntaba de cómo se puede hacer la evaluación. Y él me dijo, sí, pero esto se tiene que ver un poco más adelante cuando profundicemos más lo que es política pública. Tal cual, ¿no? Bueno, la evaluación es una parte, a mí particularmente me parece bien interesante en relación a la política pública. Pero bueno, ahí se los dejo al profesor para que lo explique él, así no me meto en un tema que no me corresponde, pero bueno, después lo podemos traer a colación para analizar esto de la política exterior. Sigamos. Vamos a adentrarnos ahora en esto, que es el tema específico de la clase de hoy, que tiene que ver con las perspectivas teóricas. Yo les dejé dos textos. Un texto, el primero, que si quieren, ese es como lo optativo, que es el de Alejandro Simonov, que se llama Dilemas históricos y presentes de nuestro relacionamiento externo, que en realidad se los traje porque este autor presenta, o sea, la mayoría de los autores toman estas interpretaciones teóricas como las más relevantes, las más importantes, ¿no? Las que más han aportado al pensamiento y al desarrollo de los estudios de política exterior en nuestro país. Que por un lado él dice, bueno, la teoría puigiana de la autonomía clásica, la de Escudé, la escudiana o noventista, la llama él, la de inspiración neoliberal o relacionalista, o la de Rapoport o socioeconómica, la llama él, pero nosotros la estuvimos llamando sociohistórica. ¿Recuerdan la clase anterior? Sobre lo que más estuvimos hablando es sobre esta perspectiva sociohistórica que nos aporta Rapoport y todo su desarrollo teórico, que va a ser muy importante, muy interesante para analizar y para estudiar la política exterior en los distintos momentos históricos, ¿no? Pero lo que vamos a ver ahora y el texto en el que vamos a profundizar, sí. El señor Escudé, me acuerdo que peleaba mucho con Castro, que el de impresión neoliberal o relacionista. ¿Te acordás que Castro hablaba sobre que la dependencia y lo bueno de las relaciones carnales con Estados Unidos, como decía el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, en la gestión de Menem y de Ditela, y ¿cómo se llama? En cambio Escudé, ¿no? Hablaba de todo lo otro anterior, digamos, de Kissinger y la relación de Estados Unidos con América. Sí, y ahí vamos a ver, o sea,
esta idea que trae, de alguna manera nosotros veníamos de, ya les voy a explicar esto más en profundidad, si no nos adelantamos, pero por ejemplo, Puig viene con esta idea de la autonomía y de que se puede desarrollar soberanamente y autónomamente un Estado, y de alguna manera Escudé viene a cuestionar esto por entender, ¿no?, de que cuál es el lugar en el que nos posicionamos, cuáles son nuestras posibilidades y demás en este plano internacional y en el cómo se van dando las relaciones y cuál es el lugar que realmente ocupa Argentina y las posibilidades que tiene de insertarse o de tener una política de desarrollo y autónoma, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo enseguida, ya pronto. Así que bueno, vamos a ir, les decía, bueno, perdón, esto es lo de Alejandro Simonov, que lo pueden leer si quieren, les va a aportar bastante, pero en realidad el texto que sí o sí es obligatorio es el de Miriam Colacray, es un texto del 2019 que también ya está subido en la carpeta de Drive de la unidad número 1, que este texto lo escribe ella, se llama, es un especial a 100 años de las relaciones internacionales y el texto se llama Perspectivas teóricas, relaciones internacionales y política exterior en Argentina, devenir y situación actual. Ella lo escribe a 100 años desde la aparición, dice, de la primera cátedra de estudios internacionales en Gales, y lo que la autora de alguna manera nos plantea es que los estudios de la política exterior han tenido distintas perspectivas, se han nutrido de distintos principios, cosmovisiones, valores, tradiciones de pensamiento, donde se han destacado en distintos momentos el predominio de las visiones realistas o de las visiones idealistas, pero siempre en pugna. Dice, por momentos han coexistido distintos posicionamientos teóricos y por otros momentos ha habido posicionamientos que han tenido como un rol preponderante por sobre otros, o sea, no hubo un enfoque teórico único. La autora Colacray dice, bueno, hubo momentos de ascenso, momentos de descenso, momentos de coexistencia, o sea, momentos donde algunas teorías se impusieron por sobre otras, donde algunas teorías se fueron debilitando, o momentos donde coexistieron, pero no hubo una sola teoría. Y esto de alguna manera nos permite volver a esto que les decía anteriormente, ¿no? De qué manera estudiamos la política exterior argentina como una política pública, porque también estas perspectivas teóricas que se han ido dando en los distintos momentos históricos nos permiten entender cómo se han diseñado, cómo se han llevado a cabo las distintas políticas exteriores. Sí, Lucio. No, que estaba mirando yo la bibliografía y no está en el 2 ni en el 3. Está en el 1. El texto de Colacray. Fíjate, y bien. cualquier cosa, si no está, avísame. Sí, bien. sí, Bien. Unidad número 1. En la unidad número 1 tenían, creo que había 4 textos. Este de Colacray, el texto que les decía recién de Simonov, el que leímos para la primera clase, el de Una teoría sin historia de Rapoport, y otro texto de Rapoport, el texto este de los vaivenes, o ese estaba en la unidad 2, no me acuerdo, pero revísenlo, estos ya los subí. Sigamos. Entonces, la autora lo que plantea es, les traje esta frase que la cita la autora, que me pareció interesante porque tiene que ver con lo que estábamos conversando recién, ¿no? Dice, las relaciones internacionales jamás han visto cerrarse ninguno de los debates nacidos en su seno. Volviendo, ¿no?, a lo que decía recién la autora, hay distintos enfoques teóricos y estos enfoques teóricos algunas veces se reactualizan, se revisan, se vuelven a poner sobre la mesa, ¿no? Se los vuelve a poner en debate. Ya vamos a ver, por ejemplo, cómo en la actualidad se está debatiendo en relación a esta teoría construida en los años 70 de Puig en relación al autonomismo, que se la va cambiando, se la va... sí, por ejemplo, hay el tema de Malvinas. El tema de Malvinas es súper interesante y cuando lo abordemos, vamos a ver que es un tema
digamos, de la política exterior que se ha mantenido su debate en los distintos periodos históricos, ¿no? Nunca ha sido un tema que no se haya debatido, que no se haya abordado, que no se haya tratado, si bien ha tenido distintos matices, pero en general ha sido sostenida la política exterior en torno a Malvinas. Sigamos. Y claro, justamente la soberanía. Sigamos. Entonces, Colacray nos plantea distintos enfoques analíticos que contribuyeron al análisis y al estudio de la política exterior argentina. Y ahí yo les pongo esa imagen de la caja de herramientas porque justamente la autora dice, cada una de estas distintas teorías, de estos distintos enfoques teóricos, nos van a aportar herramientas que nos van a servir para pensar la política exterior, para problematizarla, para estudiarla, para analizarla. Y los enfoques que ella trae como los principales son la tradición idealista realista, la perspectiva geopolítica, la teoría de la autonomía de Juan Carlos Puig, la teoría esta del realismo periférico, o también algunos otros autores la han llamado neoidealismo periférico, pero que tiene características similares. Y finalmente esto que les decía, las propuestas más actuales que tienen que ver con revisiones sobre la teoría de la autonomía. Y ahí nos faltaría que Colacray no lo menciona, pero sí entendamos que para esta cátedra y para el posicionamiento de lo que estamos estudiando, va a ser muy importante también la teoría sociohistórica, el aporte de Rapoport principalmente, ¿no? Entonces, con esto, con este abanico, con esta suerte de caja de herramientas, nosotros vamos a estudiar la política exterior y cada uno nos va a servir, nos va a aportar herramientas para pensar los distintos momentos y también para pensar de qué manera se desarrolla actualmente esa política exterior. Por eso es que es importante, si bien esta primera parte o estas unidades como más teórica y no tan histórica, sí va a ser importante a los fines de poder comprender más acabadamente los otros momentos o las otras unidades que son más de corte histórico. Sigamos. Vamos con la primera. La primera propuesta que nos trae Colacray es esta, la de la tradición idealista o realista. La autora plantea que esta primer, digamos, posicionamiento teórico en torno al estudio de la política exterior argentina se da más o menos entre 1940 y 1960, que si bien tiene un predominante enfoque histórico, la historia es entendida, a ver, en términos distintos a los que nos plantea Rapoport. O sea, en este momento la historia es más analizada desde un criterio lineal, o sea, como un criterio histórico tipo línea del tiempo, sin problematizar mayormente los distintos procesos, ¿no? Y la periodización de esa historia viene de la mano o está vinculada principalmente con los cambios políticos e institucionales internos del país. Este momento, digamos, esta tradición idealista realista está fuertemente influida por los estudios de la diplomacia y por el derecho. Y la política exterior surge también como un análisis de los principios del derecho internacional. De hecho, ya vamos a ver, ¿no?, la importancia que adquiere el derecho internacional también en el estudio de la política exterior, pero no es solamente eso. Por eso lo que se le critica a esta teoría es que se ha basado elementalmente en la diplomacia y el derecho. Otra de las cosas que se le critica a esta teoría, a la tradición idealista realista, es que analiza al Estado-nación y las relaciones estrictamente intergubernamentales, ¿no? O sea, siempre las relaciones con la comunidad internacional de estados. O sea, no entra a analizar otros actores no estatales, como decíamos, ¿no? O sea, la política exterior no solamente estudia los actores estatales, no solamente estudia la relación con los estados. Una definición de ese momento, de esta tradición,
es, por ejemplo, la de Moreno Quintana, que dice que la política exterior es aquella política que realiza el Estado en el orden externo para asegurar los objetivos políticos de la nación. Sigamos. Lo que de alguna manera este posicionamiento teórico busca es hallar las constantes, es decir, hallar aquellos modos característicos de actuar que dan continuidad justamente a la acción del Estado argentino en el desarrollo de su política exterior. Si bien esta tradición tiene un fuerte contenido idealista, donde se sostiene, por ejemplo, de una manera muy fuerte la existencia de principios como el respeto al derecho, el respeto a la justicia, la solidaridad, la cooperación, el pacifismo, la igualdad, también hay un enfoque realista, por eso les decía, se complementa en esta tradición tanto una perspectiva idealista como una perspectiva realista. Les decía, la política exterior tiene justamente también este enfoque realista, más equilibrado, que busca de alguna manera realizarse teniendo en cuenta los intereses nacionales, las exigencias de la vida internacional, la potencialidad del Estado, que es considerado como un ente sociológico, político y económico. Esta es otra definición de un autor también contemporáneo de ese periodo que les había dicho, va de 1940 a 1960. Avancemos. Otra de las perspectivas teóricas que señala Colacray como importantes, ¿no?, para estudiar, comprender la política exterior de nuestro país es justamente la geopolítica. ¿Ustedes vieron algo de geopolítica en alguna otra materia? ¿Hablaron sobre eso? No. Bueno, lo que plantea la autora es que la perspectiva geopolítica empieza a cobrar más impulso después de la Segunda Guerra Mundial, porque justamente se empieza a hacer un análisis prospectivo sobre las áreas de influencia de cada uno de los polos de poder. Y sobre el valor de los espacios terrestres y marítimos que justamente se puede llegar a cobrar, ¿no?, en este tablero estratégico mundial. O sea, ya, por ejemplo, en 1916 nos dice la autora que el almirante segundo Storni planteaba que Argentina, al ser un país extremo, un país periférico, un país insular, necesitaba de un diseño y un desarrollo de una política naval activa. O sea, porque eso iba a ser lo que nos permita comunicarnos con el mundo y con una orientación principalmente atlántica. O sea, lo que se buscaba de alguna manera es que Argentina pueda tener un valor hegemónico, un valor, o sea, privilegiado en todo digamos, en el Atlántico, ¿no? Entonces, justamente lo que plantea la geopolítica, claro, dice, por ello se acentúa el reclamo por Malvinas y es un reclamo que se da de manera constante, nos dice ahí Liliana. Tengamos en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de geopolítica, nos hacemos referencia a pensar la política a partir de las características geográficas en las que nos encontramos. O sea, ¿cuál es nuestro lugar geográfico en el mundo, por así plantearlo? ¿Cuáles las potencialidades, cuáles son las dificultades que este posicionamiento geográfico nos posibilita o nos dificulta? Pero no solamente son las características geográficas, también se tienen en cuenta otros factores. Yo ahí les puse, ya te doy la palabra, Lucio, les puse un dibujito para que se acuerden del tablero, esto que se habla del tablero estratégico mundial, o sea, pensar el mundo como un tablero de ajedrez donde hay estados que juegan un rol, por ejemplo, de peones, otros estados que juegan un rol de la reina, del rey en este tablero y que pueden posicionarse y moverse en este sentido. Sí, Lucio. No, que por ejemplo a nosotros nos dieron una charla, pero de política era, ¿no? Y nos dieron una charla que se llamaba geopolítica. Y por ejemplo lo ubicaban a Japón, que uno por ahí no lo tiene en el mapa,
y Japón, si vos lo girás un poquito, se enfrenta entero hacia el continente nuestro americano, digamos, o sea, tanto la parte de Estados Unidos como la parte del Caribe y obviamente lo que ya viene a ser el Pacífico, Chile, Bolivia, Perú, digamos, como que ellos están relacionados a nivel global con nosotros por ubicación. De la misma manera, nos ubicaban a nosotros a Jujuy, que nosotros siempre nos pensamos que vivimos lejos de Buenos Aires, pero no nos damos cuenta que estamos más cerca de Bolivia, más cerca de Perú, más cerca de Chile, más cerca o un poco más cerca de Paraguay o Brasil, o gran parte del Brasil, y que realmente nuestras exportaciones o nuestro, digamos, relacionarnos con servicios turísticos y todo lo demás, debe ser en este contexto, geopolíticamente hablando, estos lugares son más cercanos, o sea, no simplemente tiene que ver lo geográfico, sino también la interrelación que uno puede tener por la cercanía, que por ahí uno siempre tiene la tendencia a ubicarte mirando de espalda hacia el norte o hacia el oeste, rechazando a los chilenos por ser distintos o rechazando a los bolivianos por creernos racistamente mejores o superiores. Tal cual, gracias Lucio por el aporte, porque es súper importante para entender de qué hablamos cuando hablamos de geopolítica. Y ahí Liliana nos pone, por ejemplo, en el chat, dice Colombia desde siempre en Latinoamérica, Panamá, Chile y Uruguay en estrategia por salida a los océanos y el canal de Panamá por los intereses económicos y hegemónicos. Bien, ahí en esto que decía Lucio, ¿no? La cercanía de Jujuy, por ejemplo, a la salida al Pacífico, creo que es un punto de potencialidad impresionante y ahí es justamente en esto de aprovechar el desarrollo económico, turístico y todo lo que se pueda hacer desde este posicionamiento geopolítico estratégico de nuestra provincia. Sigamos. En este momento, pensemos, ¿no? Les había dicho, esta perspectiva geopolítica empieza a desarrollarse después de la Segunda Guerra Mundial y el mundo en sí es percibido esto como bipolar, bivalente, la división este-oeste es muy tajante, norte-sur, y justamente es difícil, muy difícil, conformarse dentro de un bloque que no esté alineado. Ahí tenía un comentario. El corredor bioceánico que se barajó desde los años 80 más en profundidad. Claro. O sea, esto de Atlántico, Pacífico, Pacífico, Atlántico y de qué manera se pueden conectar estos dos océanos, ¿no? Si bien es cierto que... Bien. Si bien es cierto que les decía, o sea, es difícil pensarse en un bloque que no esté alineado tanto al este o al oeste, se empieza a incorporar acá una dimensión de integración, o sea, en este sentido de pensar los regionalismos. Sin embargo, esto es muy complejo en este momento porque la geopolítica también se da de manera confrontativa, de oposición, ¿no? Hay un componente competitivo, conflictivo, y particularmente en nuestro país con los países vecinos, Brasil y Chile particularmente, donde se interpretan también como peligros las alianzas que se pudieran, digamos, generar y que pudieran, por ejemplo, agregar mayor poder o prestigio a alguno de los dos. Sí, Lucio. Que, por ejemplo, la única parte, cuando vimos el tema de la etapa dualista en el texto de Figari, es la única parte donde se habla que, por ejemplo, Perón creía en el ABC, en la unión, digamos, de Argentina, Brasil y Chile, que éramos la parte sur del cono sur, y para esto que vos comentabas, Doc, o sea, que no simplemente se ve como una oposición, una competencia o que nos estamos sacando territorio, sino que podemos tener como un centro así que sea de potenciamiento mutuo, porque, digamos, somos como muy compatibles en lo que unos producen, lo que a otros les faltan, lo que a otros les sobran, y lo que fundamentalmente es la importancia geopolítica, creo que es lo que tomaba Perón, de tener todo el litoral del Atlántico y todo el litoral del Pacífico, y tener entre los tres países, por la cadena montañosa, o sea, nosotros tenemos mucha montaña, Chile y Argentina, y Brasil no tiene montañas. Entonces nosotros tenemos muchos minerales que a ellos les faltan, nosotros producimos gas que ellos no tienen,
y a su vez ellos producen cosas en grandes cantidades porque tienen gran cantidad de población, entonces éramos absolutamente compatibles nuestros mercados internos. Tal cual, y a eso ya lo vamos a ver cuando veamos justamente el autonomismo heterodoxo, que Perón logra de alguna manera desarrollar una política exterior autónoma y con estos lineamientos, no por así decirlo, no ignorando los intereses hegemónicos, pero sin embargo pensando la potencialidad del cono sur y en esto de pensar regionalmente las posibilidades de inserción y de desarrollo, ¿no? Sin embargo, volviendo a esto que planteábamos de cuáles son los conflictos en esta perspectiva o en este periodo donde se plantea la geopolítica como posicionamiento teórico para analizar la política exterior, es conflictiva también la relación que se da entre Argentina y Chile. Lo que la autora plantea es justamente que durante este periodo también hay como una permanente acusación de engaño, de expansionismo, que también deriva en otros conflictos, ¿no? Por ejemplo, plantea ella que hay una fuerte retórica nacionalista e inflamatoria de la guerra. Sin embargo, plantea la autora que es central el rol de Argentina en el sistema de poder regional y su posicionamiento en el equilibrio del cono sur. O sea, por un lado en relación a la división oceánica y por otro lado en relación a este dominio del Atlántico. Sin embargo, plantea también que a partir de este momento se empieza a pensar en la integración de la cuenca del Plata, o sea, también como una estrategia de desarrollo geopolítico interesante para la región. Sigamos avanzando. Les pregunto, bueno, les envío nuevamente la asistencia, si pudieron llenar, si no tuvieron problemas con eso. Ahí les envío nuevamente para los que se conectaron después. El tercer momento, el tercer posicionamiento teórico que vamos a estudiar nosotros en esta materia es la cuestión de la autonomía de Puig. Este profesor Juan Carlos Puig, que es profesor principalmente de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional del Litoral, hace una de las contribuciones teóricas más importantes al estudio de la política exterior y es una contribución que se hace desde Argentina para pensar no solamente la situación de Argentina, sino también la situación de la región. Pensemos, ¿no? Que también el momento, el periodo histórico en el que se da este aporte, que surge justamente en los años 70, donde las ideas tenían otro enfoque, o sea, por ahí se habla del pensamiento setentista y yo les preguntaba esta mañana a los compañeros de la mañana si habían escuchado hablar de eso o a qué se refiere cuando se habla del setentismo, o sea, en qué sentido se los puede llegar a interpretar, no sé si a alguien se le ocurre algo. Sí. Yo creo que el setentismo en Argentina es la continuación de lo que es el movimiento del 68 de París, digamos, del levantamiento social, y fundamentalmente lo que también continuó con lo que fue la primavera árabe, o sea, con grandes movimientos populares en toda la zona que iban en contra de los colonialismos, y acá en Argentina también iban en contra, no del colonialismo, porque nosotros ya no estábamos colonializados, pero sí estábamos infiltrados, digamos, con ciertos pensamientos unidimensionales del Estado, que solo podíamos estar acomodados a lo que es el Plan Cóndor y todo ese tipo de políticas, digamos. Entonces, Argentina en los 70, yo creo, se apoyó mucho en el concepto ese de los países no alineados, de los, digamos, de mirar más al continente, a la Unión Americana, latinoamericana, digamos, y fundamentalmente dejar de ser el patio del fondo de Estados Unidos, o sea, porque éramos que nosotros de acá solo se podía sacar materia prima que era utilizada en la manufactura de Estados Unidos o de otros países, pero digamos siempre Argentina tenía ese concepto de ser dependiente. Además que se había dado cercanamente, digamos, la caída de Pinochet en
Chile, entonces que la Argentina como que tenía esa ambición, digamos, de superar esas situaciones, especialmente era en los ámbitos intelectuales, juveniles, universitarios. Lamentablemente que esta misma gente fue muy influenciada por la violencia, porque inclusive si uno se pone a mirar, lo veíamos en instituciones políticas, los montoneros eran en origen católicos, o sea, creían en el concepto de la iglesia del tercer mundo y qué sé yo, qué sé cuánto, y después en algún momento se fueron hacia la violencia. Pero digamos, lamentablemente en la idiosincrasia de los 90, de la época del neoliberalismo o de otros momentos posteriores, siempre se toma como que los 70 es lo peor de la política argentina, porque es la más violenta, o que la gente que está ahí era violenta, de hecho se relaciona, por lo menos algunos presidentes que tuvo Argentina, con ser setentistas. Y también hay, como para sumar, ¿no? O sea, sin embargo, podemos decir también que los 70 fueron el surgimiento de las ideas más revolucionarias, de las ideas que no se pudieron concretar por todo lo que sabemos, ¿no? En relación a cómo se desplegó la violencia del Estado de forma clandestina, sistemática, ¿no? Y que justamente tiene como consecuencia 30.000 detenidos desaparecidos, ¿no? Pero en este sentido, volviendo a lo que yo les planteaba del setentismo, ideas totalmente revolucionarias, y en esto que decía al principio Lucio, de buscar salir de esa idea de dependencia, ¿no? Mucho planteado esto, la idea de liberación o dependencia también, y las ideas revolucionarias en todos los ámbitos. Sí, Guillermo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí, por ahí lo que decía Lucio, bueno, por lo que decía Lucio, también hay que tener en cuenta el tema de la Revolución Cubana, el tema de la... Bueno, en ese sentido, Argentina siempre tuvo, a partir de la Primera Guerra Mundial, un posicionamiento de su política exterior, siempre fue antiimperialista, o sea, siempre estuvo en contra del norte y se opuso en las diferentes posturas que tenía que se expresaba en los diferentes organismos, independientemente de las dictaduras militares, que eran lo opuesto a lo que pensaba esta juventud, ya sea desde la universidad o de los movimientos obreros, donde encontraron un punto en común, ejemplo que es el cordobazo, el rosariazo, que tenían una idea de ese auge que empapó lo que fue la Revolución Cubana, donde se empezaron a gestar diferentes movimientos, inclusive bueno, en nuestro ámbito universitario, en la universidad, después algunas corrientes ideológicas que empezaron a hacer pie y que se mantenieron a lo largo del tiempo y que se siguen manteniendo a lo largo del tiempo, pero con esa impronta antiimperialista. Y en ese sentido la universidad cumplió un rol fundamental, que en los debates, en asambleas, en movilizaciones, en el cordobazo mismo, cuando bueno, un estudiante es el primer caído en el cordobazo, cuando los estudiantes más los obreros van a choque contra la policía y el ejército. Y en ese sentido es algo que se truncó debido a lo que usted, bueno, a mi punto de vista, a lo que usted manifestaba, porque falta una generación, esa generación que podría haberle dado un poco más de luz, de lucidez y de buscar otro camino. Yo Tal creo que cual. es importante sí. No dejar de lado el contexto, no solo de violencia, ¿no? Uno no justifica la violencia, pero el Estado en ese sentido cumplió algo muy repudiable, que es el terrorismo de Estado, no solo en la dictadura militar, sino anteriormente también con sus intervenciones, la persecuta a los que pesan de diferente, la AAA, toda esa estructura paramilitar que se había gestado en los 70, que cuando llega la dictadura, bueno, arrasó con todo. Así es.
no hay que dejarlo de lado y bueno, yo creo que hay que rescatar ese espíritu revolucionario, ese espíritu que bueno, que se gestó en el seno mismo de nuestra Universidad Argentina, que en su momento se adelantó 50 años al Mayo francés que mencionaba Ari Lucio. La reforma del 18 fue el primer movimiento antiimperialista de América Latina que se contagió y hasta inclusive más, hasta en Cuba llegó, Perú, Valle de la Torre, Maritegui, muchos pensadores que siguieron ese horizonte, que bueno, que después se lo planteó desde otra perspectiva, de otros contextos, pero yo creo que en ese sentido no hay que dejarlo de lado y también reivindicar todas esas luchas que se dieron, porque muchas veces uno lee o por ahí lee un libro o interpreta o vemos algo como minimizando y descontextualizando y dejando de lado muchos compañeros que pelearon desde los diferentes sectores que conformaban el movimiento estudiantil, y bueno, y por ahí solo se escucha una voz de que por ahí, bueno, fueron unos pocos. Tal cual. Y ahí te sumo, Guillermo, ya te doy la palabra, Lucio, en esto que vos decías, ¿no? El aporte importante que se hizo desde las universidades y pensar también el aporte, que ahí sumo lo que decía Liliana, que se hizo desde la clase obrera organizada, ¿no? Ella pone el sujeto peligroso para los intereses capitalistas, radicaba en la clase obrera, en su lucha y su autoorganización. Pensemos, ¿no? el cordobazo como la consecuencia de la unión de fuerzas de los estudiantes con los obreros, ¿no? Entonces, en un momento muy, muy interesante para analizar y con mucha, digamos, potencialidad de revolucionaria, de cambios, de lograr, digamos, políticas que sean realmente antiimperialistas. Sí, Lucio. No, que hay que siempre recordar que la dictadura no fue militar. La dictadura fue cívico-militar. Y eclesiástica. Y eclesiástica. Y peor acá en Jujuy, digamos, con un obispo entregador. Pero en el caso de lo cívico, que hay muchos políticos de un partido político, que acá en Jujuy hoy nos gobierna, que fueron intendentes de la dictadura. Pero otra cosa que también quería sumar es que en realidad las universidades son diversas. Por ejemplo, yo estoy ahora siendo alumno de la Universidad Nacional de Jujuy, pero la Universidad Nacional de Tucumán, de la cual es mi origen, porque soy abogado, es del año 1910 y es mucho más anterior, y es una universidad que nació para los hijos de obreros, no era el peronismo, era una visión, Tucumán tenía una visión de crecimiento de lo que era el crecimiento de la sociedad, de las diversas generaciones que se iban formando, de la educación, llegar a la universidad y todo lo demás, que tenga que ser abierto a todos, digamos, no sea elitista, que obviamente la Universidad Nacional de Córdoba se separó de lo que eran los claustros religiosos de la universidad para llegar a una universidad pública. Pero la Universidad de Jujuy es del año 73, es, digamos, obviamente del mismo momento histórico del que estamos hablando del setentismo, pero acá en Jujuy hay muchos actores que lamentablemente, por ejemplo, hasta los ingenios de hoy en día, gobiernan a ciertas ciudades de nuestra provincia, porque hacen presión y quieren ellos que la gente no tenga otro lugar de trabajo que no sea en los ingenios. Pero bueno, es lo que estamos y a dónde nos encontramos. Porque la historia no la podemos mirar cegadamente desde un partido político. Bien, ahí estaba leyendo los comentarios. Sí, perdón. Yo creo que en ese sentido hay diferentes contextos, hay diferentes momentos, no hay que dejarlo de lado, porque para entender cómo se fueron sucediendo todos los procesos, ya sea a principios del siglo XIX, a mediados, porque fueron diferentes los contextos, diferentes actores, y seguramente, como decía usted, influyó mucho después lo de la Segunda Guerra Mundial, las concepciones que había, porque el contexto de lo que se gestaba después del 30 hasta finalizado de la Segunda Guerra Mundial era un contexto
acá había mucha fascinación por el fascismo de Mussolini, pero era por el contexto de ese momento, había mucha relación con España, con la dictadura de Franco, era otra perspectiva que después se fue virando 50 años después de lo que pasó en Córdoba, que es lo que hablamos del Cordobazo, era otro contexto totalmente diferente, los actores habían cambiado, pero la esencia de pensar diferente, de oponerse al imperio siempre estuvo. Es más, ya sea en dictadura, como decía Lucio, ya sea en dictadura como en gobierno, siempre hubo personajes que de lo privado, Ledesma, por ejemplo, que siempre que se acomodan los diferentes gobiernos, además, también era simpatizante, Braqui era simpatizante de Perón, le regaló el bastón, y así como esas situaciones, los Macri, todo lo que se fueron gestando, siempre hubo una complicidad de uno u otro lado. ¿Por qué? Porque el Estado es parte de una sociedad, es parte de la estructura social y es parte de esa sociedad, de la parte de la sociedad privatista, como dice Gramsci, que es la que avala al Estado. En ese sentido, muchos políticos se rodearon de diversos personajes. Acá el nazismo, le guste o no le guste a quien sea, le abrieron las puertas. Se generaron imperios en el sentido de empresa, de capital, de todo, y en los 70 también hubo muchos de la AAA, venían de ¿cómo se llama? De la Yugoslavia. Estaban los Butachas y eso, y yo creo que en ese sentido no hay que descontextualizar para poder entender todo ese proceso hasta dónde llegamos hoy. Por ahí decía recién ahí Liliana hace un rato, con el tema de política exterior, que es el tema que estamos hablando nosotros, la 2065, creo que eso fue bonito con el tema de Malvinas en el gobierno de Ilian, que por ahí se dejó de lado en todo este tiempo, pero después se lo vuelve a retomar 50 años después, cuando se cumplen los 50 años de esa resolución. Así es. Después vamos a hablar sobre eso, pero en relación a esto que decía Guillermo, me parece importante señalar una cosa, ¿no? El rol que tienen también en la política exterior argentina los grupos concentrados de poder, y hablo de los grupos económicos principalmente que concentran el poder real, y en este sentido es súper interesante pensar cuál ha sido, por ejemplo, el rol de empresas como Ledesma, de personajes como Blaquier en todo este panorama, ¿no? Porque no sé si ustedes capaz leyeron, hay un libro acá de Benito Carlos Aramayo, que es Jujuy en el Bicentenario, donde él plantea justamente que en nuestra provincia, particularmente para ser gobernador, hay que pasar primero por la mesa de Blaquier, o sea, hay que pasar primero por una reunión con Blaquier, y esto de alguna manera demuestra o evidencia cuál es el rol que tienen estos actores, que van a tener también, ya lo vamos a ver, se lo plantea también como puntos de análisis importantes al momento de estudiar y de entender la política exterior. Pero sigamos ahora, volviendo a nuestro tema, que era esta propuesta de Puig, de la teoría autonomista, de la autonomía. Lo que Puig nos plantea es esto, ¿no? Pensar y descubrir cuáles son los márgenes de maniobrabilidad, dice Ores. ¿Cuáles son los márgenes de maniobra? O sea, ¿qué lugar ocupa la Argentina? ¿Cuáles son los condicionantes? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿De qué manera se da esto en el escenario internacional y en el orden que prevalece? Y lo que busca y lo que propone de alguna manera esta teoría es encontrar modos alternativos de acción y revertir el estado de periferismo de los países de la región. Y lo que plantea el autor como principal para poder alcanzar este objetivo es que estos países periféricos, los países de la región, sean reconocidos como sujetos y no como meros objetos de las relaciones internacionales. O sea, puedan ser reconocidos como sujetos, dice
Dice Puig que me pareció una idea bien interesante. Siguiendo, dice el autor, es necesario comprender la situación de los países menos desarrollados. ¿Cuáles son las condiciones, las posibilidades para de esa manera poder construir una política exterior de manera autónoma y consistente con sus intereses nacionales, no con los intereses nacionales del imperio, no con los intereses nacionales de las potencias hegemónicas, sino con los intereses nacionales propios, ¿no? O sea, de manera autónoma. Y Puig hace este aporte teórico a partir de estudiar la realidad latinoamericana. Él, como yo les decía, un profesor de Derecho Internacional, estudia distintos procesos, casos resonantes y plantea esta teoría de la autonomía. Otra de las cosas que va a ser súper interesante del aporte que nos trae Puig es justamente esto de las tipologías de la dependencia. Dice, existen distintos grados de dependencia y no son todas iguales. No hay países que tengan situaciones de total dependencia o de total autonomía. Dice, es prácticamente imposible que en la realidad se den situaciones de total dependencia o de total autonomía. Por eso, él plantea esto de entender los grados. Que, a ver, ¿qué dice Liliana? Ahí está la punta de lo que pasó en las revoluciones latinoamericanas y las dictaduras. Tal cual, ¿no? En esto de, bueno, nos empezamos a independizar y esto no va a ser fácil, no va a ser gratuito, no va a ser... empezamos a adquirir mayor autonomía, pero ojo acá, tenemos un plan Cóndor que está orquestándose desde los Estados Unidos y que va a imposibilitar eso. Les dejo ahora, me están tocando la puerta, voy a abrir rápidamente la puerta, les dejo para que lean 2 segunditos esto de las tipologías que plantea Puig y cuando vuelva lo comentamos brevemente. Ya vengo, 2 segundos. Entonces, como les decía, lo que plantea Puig son justamente estos distintos estadios, dice él, de la dependencia o de la autonomía que los analiza en América Latina, por ejemplo. Dice, diferencia 2 tipos de dependencia y 2 tipos de autonomía. La dependencia paracolonial, la dependencia nacional, la autonomía heterodoxa y la autonomía secesionista. Autonomía heterodoxa, ustedes acuérdense de esta característica porque justamente lo que los teóricos plantean que se desarrolló durante el gobierno de Perón, o sea, una autonomía heterodoxa, ya que ya vamos a ver qué es. Dependencia paracolonial, dice el autor, cuando existe formalmente un gobierno, pero el país ingresa al circuito político económico mundial en condiciones similares a la de la colonia, o sea, términos coloniales, o sea, ¿qué países se les ocurre que pueden estar en estas condiciones, no? Dependencia nacional, dice, cuando los grupos que detentan el poder real en un país racionalizan la dependencia y la aceptan, tratando de sacar de esa situación los máximos beneficios, fijando fines propios que puedan conformar un proyecto nacional. En esto de la dependencia nacional me parecía ahí interesante el aporte que hacían tanto Liliana, Guillermo, Lucio, de pensar también los grupos concentrados de poder. Ahí dice, justamente Puig nos está diciendo, hay grupos de poder real que justamente entienden que esa dependencia y la aceptan porque los beneficia.
Y ahí claramente podemos ver en esto, ¿no? ¿En qué se beneficiaba Ledesma, por ejemplo? ¿Cuál es la situación? ¿En qué se beneficiaba durante la dictadura, por ejemplo? ¿Por qué Ledesma aportaba fondos y logística, infraestructura para el terrorismo de Estado? O sea, porque de alguna manera se beneficiaba económicamente con esto. Lo beneficiaba justamente eliminar al sector sindicalizado, a los sectores que de alguna manera podían llegar a poner en disputa sus intereses económicos, ¿no? Por otro lado, nos plantea Puig dos tipos de autonomía. Dice la autonomía heterodoxa, que como les decía, va a ser lo que se desarrolle en el gobierno peronista, donde dice, se acepta el liderazgo de las potencias o de la potencia hegemónica en cuestiones cruciales, no en todo, dice, en cuestiones cruciales. Por ejemplo, seguridad. Pero no implica una ruptura revolucionaria. O sea, no es que se van a romper del todo relaciones, sino que hay una autonomización progresiva. O sea, se va planteando la autonomía de manera progresiva. Distinto es, dice Puig, a lo que es autonomía secesionista. O sea, lo que plantea Puig, por ejemplo, y toma como ejemplo Cuba, dice, implica un desafío global, pero si no se cuenta con suficiente viabilidad puede derivar en una nueva dependencia, dice el autor. Sigo avanzando. Como les decía hace rato, ¿no? La idea esta de autonomía que nos trae Puig dice justamente que es la capacidad de una nación para optar, decidir y obrar por sí misma. O sea, diseñar su política pública exterior y ejecutarla de manera autónoma, sin que nadie te diga lo que tenés que hacer, sin que haya intereses que estén de alguna manera prefijando o pautando qué es lo que se tiene que hacer. Pensemos, por ejemplo, ¿no? O sea, de qué manera el Fondo Monetario Internacional ha condicionado la política exterior como interior también de muchísimos países y en algún momento también de nuestro país, implicando reformas que tienen que ver con ajustes económicos, por ejemplo, ¿no? Como condicionamiento para un préstamo, por ejemplo. Sí, Guillermo. En ese sentido que usted está hablando, por ahí, bueno, pienso y por ahí se me hizo ruido en la cabeza con respecto a la crisis energética que vivimos hoy mundial, con el producto de la guerra y esta guerra también económica que existe entre Occidente y, bueno, y Eurasia. Por ahí en los 90 no veíamos esto y ahora por ahí a mí se me clarifica más cuáles fueron los roles que cumplieron, bueno, el Fondo Monetario y eso con respecto a la privatización de todas las empresas de energía, de todas las empresas del Estado en esa construcción de un monopolio, que hoy en día, bueno, uno lo puede ver y entender desde otra perspectiva, cómo estratégicamente se fueron adueñando de los diferentes recursos naturales, en el caso, bueno, de Latinoamérica, en esta embestida neoliberal que fue en los 90. Con esa banderita de decir que lo estatal era ineficiente, se apoderaron de todas las empresas del Estado y también ahí lo que pasó en Palpalá, que directamente la destruyeron la empresa, pero por una cuestión de un monopolio nacional que era, no recuerdo el nombre, Somisa, no recuerdo cómo es el nombre de la mayor acerera, que para no querer tener competencia como que fueron coartando y, bueno, cerrando los diferentes competencias que tenían. Ahí justamente te suma Liliana, ¿no? Que plantea ella los ejes de la política económica fueron romper la alianza distribucionista de la burguesía nacional con los obreros industriales, el endeudamiento externo fue otro de los ejes y las consecuencias determinaron la estructura económica del país hasta 2003, previo a la crisis del 2001. Como vos creo bien señalabas ahí, Guillermo, esto del
analizar con otra óptica y desde otro momento histórico los 90, creo que si no me equivoco, en este texto de Figari de los vaivenes de la política exterior, plantea justamente que Menem Está, profesor, ahí como que dice una frase, algo así como, no recuerdo textualmente, pero dice como, Menem fue el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional y de la política neoliberal totalmente dependiente que se planteó en ese momento, ¿no? O sea, en este sentido, ya lo vamos a ver después cuando veamos las distintas etapas que plantea este autor Figari, monismo, dualismo o equilibrio. El equilibrio en este periodo durante el gobierno de Menem es direccionado hacia los Estados Unidos, ¿no? Totalmente direccionado y con un rol preponderante en su política. Sigamos entonces. Bueno, dice justamente, esta parte me parece interesante, ¿no? Comprender la estructura y el funcionamiento del sistema internacional para poder desentrañar los reales condicionamientos que de él fluyen. O sea, ¿cuáles son los condicionamientos? No es sencillo plantear una política autónoma si no se hace previo un análisis de contenido estratégico que pueda analizar, por ejemplo, cuáles son los aliados, cuáles son los medios para lograrlo. Es posible, la magnitud de lo que se está planteando es viable, cuáles son las percepciones también que se tienen en torno a esto. Entonces, el aporte, como les decía, de Puig va a ser súper central para comprender la política exterior de nuestro país. Y justamente, como señala ahí el autor, dice, el contexto internacional condiciona. Y él distingue en este contexto internacional tres tipos de autores, ¿no? Los repartidores supremos, que van a ser justamente las grandes potencias, los repartidores inferiores, que van a tener justamente estos posicionamientos más medios, podríamos decirlo, y los recipendiarios, que justamente los recipendiarios podemos llamarlos los países más empobrecidos, los actores con menos posibilidades de desarrollo, con menos inserción internacional, estos que podríamos considerar como el último orejón del tarro en este plano internacional, son los recipendiarios. Y plantea también el autor que va a haber oportunidades históricas. El autor es interesante porque justamente lo que advierte es que la única posibilidad de un país periférico no es la adscripción o alinearse a una potencia, sino que hay que ver cuáles son sus posibilidades también como un actor periférico para aliarse, por ejemplo, con otros actores y alterar de esta manera los regímenes. O sea, él plantea esto que dice acá, reconocía la posibilidad de actores menos relevantes para alterar los regímenes. O sea, no es lo mismo un momento histórico que otro momento histórico. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un momento, por ejemplo, de guerra mundial que un momento donde no haya guerra. Entonces, por ese motivo plantea esto de las oportunidades históricas. Y como veníamos diciendo hace rato, también cuando analizábamos los cuatro estadios, perdón, de autonomía o dependencia, ¿se acuerdan cuando veíamos esto de la segunda característica de la dependencia? Plantea él como súper importante esto de sumar al análisis las élites nacionales, o sea, ¿cuál es el rol que esas élites juegan tanto como facilitadoras o minimizadoras de la dependencia? Porque también va a ser muy importante el rol que cumplan, ¿no? Pensemos, por ejemplo, y hace rato mencionábamos el rol del campo, en la discusión, por ejemplo, en torno a las retenciones, ¿no? La 125 y demás, o sea, ha sido como un momento súper crítico, justamente porque hay intereses que de alguna manera se ponen en jaque o se cuestionan, ¿no? Sigamos. Otro de los aportes interesantes para pensar, otro de los aportes teóricos, también nacidos en Argentina, para pensar, digamos, la política
la política exterior es justamente este del realismo periférico o del neoidealismo periférico, que se da principalmente su desarrollo en la década de los 90 y busca de alguna manera hacer un análisis que vincule cuestiones de orden doméstico con el marco internacional, destacando lo interdoméstico existente en ellas, plantea la autora, pero ya vamos a ver qué significa. Justamente lo que este realismo periférico plantea es que hay formas de inserción internacional no centradas en la aspiración de acciones autonómicas. O sea, viene de alguna manera esta propuesta a cuestionar la autonomía que se planteó o que había desarrollado esta perspectiva teórica que había desarrollado Puig. Dice, estos autores, por ejemplo, Escudé o Russell, que vamos a ver después, que justamente hay otras formas de insertarse internacionalmente que no necesariamente tienen que ir de la mano de la autonomía, porque justamente lo que plantea, si bien esta teoría quizás puede interpretarse de una manera más pragmatista, utilitarista, lo que el autor propone es hacer un cálculo racional de medios y fines, de costos y beneficios, o sea, pensando, a ver, en términos muy sencillos, Argentina es un país periférico, podría decirse, ¿no? O X país es un país periférico. A X país le conviene asumir un posicionamiento autonómico que de alguna manera ponga en jaque o cuestione o de alguna manera sea disruptivo con la política hegemónica o con cómo se está enfrentando la potencia hegemónica. De alguna manera eso es lo que se pregunta Escudé en otros términos, que ahora lo vamos a tratar de clarificar. Escudé dice, ahí les traje una frase, dice, la reducción de costos y riesgos debe ser el principal objetivo de la política exterior de un Estado dependiente y es el principio básico para el desarrollo del realismo periférico. Es contraproducente hacer un consumo de autonomía y plantea que es necesario no confrontar con la potencia hegemónica. Esto era lo que al principio planteaba Lucio, no sé si recuerdan, se fue ya Lucio, pero él hizo un aporte sobre esto interesante, que lo que plantea de alguna manera Escudé es la importancia de los vínculos cooperativos, de una alineación flexible y en ciertas circunstancias de las alianzas para países que, como Argentina, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. O sea, lo que plantea él es, pensemos la política exterior en términos más estratégicos. No sé si sirve tanto, dice de alguna manera, confrontar con la potencia hegemónica, porque esto de alguna manera dificulta después las posibilidades de inserción, de desarrollo del país. Y volviendo a esta idea del triángulo que en algún momento les planteaba al principio, inserción, autonomía, desarrollo. A ver, ¿qué puede pasar? Un país desarrolla un país lleva adelante una política exterior donde potencia o donde privilegia la autonomía, pero esto a su vez le trae como consecuencias y dificulta su inserción y su desarrollo, ¿no? En el plano internacional. Esto es de alguna manera lo que plantea este posicionamiento del realismo periférico. Dice que hay que hacer una evaluación pragmática de los beneficios de la alineación. O sea, si el país se mantiene como un país alineado, puede sacar beneficios de esto, y eso es lo que él dice. Bueno, hagamos un análisis racional de costos y de beneficios, de cuestiones positivas y negativas en relación a esto. Por otro lado, otro de los autores que también se posiciona en esta línea es Roberto Russell, que era el que habíamos leído la definición al principio. Lo que Russell plantea es esto, ¿no? Demostrar la esterilidad de las políticas de confrontación por razones ideológicas, sentimentalismo o mera ignorancia o ingenuidad, dice él. Y de alguna manera lo que intenta es reformular esa teoría realista aprovechando las cuestiones que son útiles, aquello que resulta útil. Por eso les decía, es pragmática, es utilitarista de alguna manera. Y lo que plantea es pensar en términos de una teoría normativa
¿qué pudiera servir de orientación a la política exterior del país? O sea, ¿qué nos sirve? ¿Qué es lo que sirve realmente para la política exterior de un país como el nuestro, por ejemplo, como Argentina? ¿Sirve confrontar a la potencia? ¿Sirve llevar adelante una política de confrontación? Esto es lo que de alguna manera están poniendo en discusión, y de alguna manera estos autores claramente dialogan y discuten con Puig, ¿no? Porque son posturas bastante diferentes, ¿no? y contrapuestas. Sigamos. Otra de las cuestiones interesantes son estos, al final del texto, analiza, dice, los últimos 20 años. Los últimos 20 años, y hace revisiones sobre la teoría de la autonomía y la incorporación de otros actores y variables de análisis en los estudios de las relaciones internacionales. Revisa justamente esta teoría de la autonomía de Puig, y lo que plantea los autores estos, Russell y Tocatlián, es la autonomía relacional, que justamente tienen como importancia o como principal aporte la capacidad y la disposición de los estados para tomar decisiones con otra en forma independiente y para controlar conjuntamente procesos que se producen adentro y más allá de las fronteras. O sea, tiene un fuerte aporte en esto de pensar la política exterior a partir de los procesos de integración regional, de los bloques, de los regionalismos, y en este sentido plantea el buscar estos márgenes de maniobra que señalaba Puig, pero desde no pensándonos como un actor solo, sino también desde procesos de cooperación, por ejemplo, la cooperación sur-sur. También plantean estos autores que el aumento del nivel de autonomía no puede resultar de políticas nacionales o subregionales de aislamiento, autosuficiencia u oposición. Por eso vuelvo a la idea, ¿no?, de la importancia de que le otorgan a los procesos de integración regional, a esta cooperación sur-sur, y también pensemos, ¿no?, en este momento cómo se está pensando la paradiplomacia o las relaciones internacionales de actores subnacionales, que también tienen un desarrollo teórico muy importante en estos últimos años. Y justamente para ir cerrando esto, lo que estos autores nos traen, nos aportan, es que la política exterior tiene que ser una política pública articuladora. O sea, se va a analizar tanto la política de la Cancillería, la agenda que lleva adelante Cancillería, como también otros actores gubernamentales. Pensemos, por ejemplo, y en esto que hablábamos hace un rato, en este momento el rol del Ministerio de Economía, del Ministro de Economía, es fundamental, es central en las relaciones, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, y a raíz del proceso, ¿no?, de la deuda y demás. Entonces, otros actores gubernamentales tienen un rol fundamental en la política exterior. Bueno, hasta ahí, de este tema que vimos en relación a las distintas perspectivas teóricas, ¿les quedó alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran señalar en particular? El texto de Colacray es súper claro, o sea, lo van a entender, es un texto bien interesante, bien llevadera a la lectura, así que bueno, entonces lo que les digo es que estudien ese texto, que ya se los expliqué en términos muy generales, pero tratando de apuntarlo a los distintos posicionamientos teóricos que señala la autora. Y finalmente también para decirles, no nos olvidemos de la importancia del enfoque sociohistórico, de la teoría sociohistórica para el estudio de la política exterior. Bueno, vamos a seguir ahora un poquito, no nos va a quedar mucho tiempo, tenemos 15, 20 minutos para avanzar en el texto este que tenían de lectura ustedes en esta semana,
que es el texto de Guillermo Figari, Los vaivenes de la política exterior argentina, autonomía o dependencia. Interesante la pregunta, ¿no? Porque justamente venimos estudiando estos posicionamientos teóricos que se han dado en los distintos momentos y que básicamente las respuestas de las distintas perspectivas teóricas van justamente desde estos dos puntos de vista, desde la autonomía y la dependencia, y pensar los distintos momentos, las distintas etapas en esa evolución de la política exterior. Como ustedes bien señalaron en el texto y pudieron seguramente ver, lo que el autor plantea son tres momentos principalmente, ¿no? Monismo, dualismo y equilibrio. Sin embargo, si hacemos como una lectura más fina de lo que el autor está diciendo, podemos también como separar esto en 5 momentos. El monismo netamente desde 1810 hasta 1890, un periodo de transición entre 1890 y 1945, un periodo de autonomía heterodoxa que va a ser durante el gobierno de Perón 1945-1955, un periodo dualista, ahí sí vamos con el dualismo entre 1955 y 1983. Ustedes saben, 1955, golpe militar, 1983 termina la última dictadura cívico-militar que se inicia en 1976. Entonces, durante este periodo, 1955-1983, hay una sucesión de gobiernos democráticos y gobiernos militares. Y eso justamente va a hacer que la política exterior se entiende en estos términos dualistas, ¿no? Y un tercer momento que va a ser el momento un quinto momento que va a ser el momento de equilibrio, que el autor lo plantea desde 1983, el gobierno de recuperación democrática de Alfonsín hasta la actualidad. Pero ahí también tenemos que tener en cuenta que no todos los gobiernos democráticos desde el 83 hasta la actualidad han tenido las mismas características. Hay, como bien señalábamos hace rato cuando conversábamos sobre el gobierno de Menem, por ejemplo, ha sido un gobierno más direccionado hacia los Estados Unidos y, por ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner ha sido un gobierno más direccionado hacia una política latinoamericanista, una política de integración regional y de desarrollo de Latinoamérica. Avancemos. Primero voy a hacer así una caracterización muy breve de las tres etapas y después ya vamos a adentrarnos en cada una de ellas. Esta primera etapa, la monista, no sé si alguien quiere señalar algo en relación a esta etapa, capaz que a partir de lo que leyeron, de lo que fueron viendo en el texto, ¿cuáles serían las características de la etapa monista? Ahí están, pero capaz alguien las quiere señalar, que se acuerdan. Bueno, sigo yo entonces. Dice, lo que les señalaba acá en el PowerPoint como muy simple es que el monismo tiene como principal característica esa focalización en la metrópoli. Dice una focalización excesiva, plantea el autor, que en el periodo colonial está direccionada a España, y en el periodo previo a la Revolución de Mayo, inclusive lo plantea él al momento de las invasiones inglesas, esa metrópolis hegemónica pasa a ser Gran Bretaña durante todo el siglo XIX y posteriormente Estados Unidos, ya más entrado el siglo XX, ¿no? ¿Y por qué es interesante pensar esto en términos de autonomía o dependencia? Pensemos que en este momento, o sea, en este momento histórico, la metrópoli definía totalmente la política exterior del país, o sea, influía, dirigía y exigía acciones a Argentina, o sea, tenía una influencia total, decisiva,
y el margen de autonomía era nulo, cero, inexistente, podríamos decir, porque la política era totalmente dependiente. Ahí se conectó alguien. En cambio, en el momento o en la etapa dualista, la política exterior oscila entre gobiernos focalizados en la metrópoli, que son gobiernos particularmente en el periodo este que les señalaba, militares, y gobiernos focalizados en Latinoamérica. 2 segundos, están tocando el timbre y mi perrita se está volviendo loca. Voy a abrir la puerta. Hola. Ay, gracias. Justo estoy dando clases. Vení. Vení. ¿Qué pasa? Vení. Ahí está. Uy. Gracias. Perdón, esto de dar clases desde la casa a veces se complica en este sentido de que tocan la puerta, viene alguien, o sea, es como, sigamos. Entonces les decía, durante esta etapa, ¿por qué se llama dualismo? Justamente porque la política exterior oscila entre gobiernos que se focalizan más en la metrópoli u otros gobiernos que se focalizan más en Latinoamérica, ¿no? Pero a partir de 1890 y con la Revolución Radical se pone en jaque el régimen conservador y empieza a haber cambios. Por eso este periodo también es conocido como de transición. Después vamos a ver, a partir del gobierno de Perón, entre 1945 y 1955, se desarrolla esto que Puig llamó la autonomía heterodoxa, o sea, un proyecto integral de política exterior que se plantea en este momento. ¿Y cuáles son las características de este proyecto de autonomía heterodoxa? No se pone en duda el liderazgo de la metrópoli, pero sí se empieza a desarrollar autonomía en cuestiones de desarrollo interno. Se diferencian los intereses del bloque occidental de los intereses de Estados Unidos. Y justamente se plantea también una política de no intervención en los asuntos internos de otro Estado. Sigamos. Y finalmente, dice el autor, se desarrolla una etapa de equilibrio y él lo llama de incipiente equilibrio, o sea, no es que ese equilibrio es total, sino que dice, de alguna manera, la diferencia con la etapa dualista es que en este periodo, desde 1983 hasta la actualidad, se logran equilibrar las relaciones entre con la metrópoli y con Latinoamérica. O sea, si, como les decía, en el periodo anterior oscila entre o nos relacionamos con los Estados Unidos o nos relacionamos con Latinoamérica, y esto nos relacionamos con los Estados Unidos en los gobiernos militares, nos relacionamos con Latinoamérica en los gobiernos democráticos, y en este periodo posterior, a partir de 1983 y con el gobierno de Alfonsín, se empieza a equilibrar este tipo. Si bien es cierto que se equilibran, hay tendencias, o sea, no va a ser lo mismo en todos los gobiernos como lo señalábamos. No va a ser lo mismo, por ejemplo, el gobierno de Alfonsín que el gobierno de Menem. Más orientadas autonómicamente, dice el autor, Alfonsín, el gobierno de Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, y con una alineación, mejor dicho, a las potencias occidentales, los gobiernos de Menem, de la Rúa, de Macri, por ejemplo. No sé cómo están ustedes, si sigo igual ya nos quedan 8 minutos o lo dejamos, a ver qué nos queda. Nos queda profundizar sobre todos los distintos otros puntos, monismo, dualismo y equilibrio, que eso se los podría dejar para esta semana, o sea, en la clase asincrónica para no seguir avanzando, porque creo que lo que hemos visto bastantes temas, o sea, bastantes cuestiones. Esta etapa monista va a tener como
principal característica el desarrollo del modelo agroexportador como fundamental, ¿no? Entonces ahí vamos a ver. Profesora, sí. ¿Serían las variables y sus consecuencias lo que faltaría dentro de estas 3 etapas? Claro, o sea, las características del periodo monista, las características del periodo dualista y del equilibrio, que eso lo tienen en el texto. Yo lo que puedo hacer en todo caso es dejarles esta semana lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a grabar un video sobre este periodo, o sea, sobre este texto, tomando esta última parte, monismo, dualismo y equilibrio, así tienen eso para ver en la clase asincrónica, así que eso voy a hacer. Yo prefiero que cortemos acá porque si no nos va a quedar como muy en un poco desarrollo y nos va a quedar ahí trunco. Sí, lo que por ahí plantearles, ¿no? La importancia en este sentido de entender al monismo focalizado en la metrópoli Gran Bretaña y comprender cada una de estas etapas desde el triángulo este de inserción, autonomía y desarrollo, pensando, ¿no? Que en este momento donde las características de la política exterior son monistas, estamos justamente en un momento de expansión del sistema capitalista y justamente de ampliación del comercio internacional. Entonces se empieza a desarrollar un modelo totalmente dependiente de los intereses ingleses y Argentina se empieza a desarrollar, o por ejemplo, mejor dicho, la inserción de Argentina en el mapa internacional es como proveedora de materia prima en esto de la división internacional del trabajo. Y de ahí vamos a ver fuertemente cómo se empieza a desarrollar el modelo agroexportador. Pero por mi parte, corto aquí, dejo de presentar. Les pregunto finalmente si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que estuvimos hablando. ¿Algún comentario? Bueno, entonces les recuerdo que les voy a dejar el libro de Rapoport en la librería Nico, que es la de la independencia entre Otero y Lavalle. Así lo pueden tener. Es un libro corto, 250 páginas. Ese libro va a ser como fundamental para el recorrido histórico que vamos a hacer de los distintos momentos. Ese libro empieza desde la formación del Estado Nacional hasta nuestros días, se llama, así que tiene un recorrido bastante amplio y resumido, así que va a ser una buena herramienta para que ustedes puedan estudiar. Dejo de grabar.